a ver hasta dónde nos alcanza. Ojalá nos alcance a empezar por lo menos la teoría de la selección de las bombas. Listo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Listo. Entonces hablemos de las redes de tuberías y la selección de bombas. En la industria, que ustedes con lo que se van a encontrar van a ser con varios sistemas de redes de tuberías que están compuestos de diferentes tramos o secciones de tubería. Es muy raro que una sola tubería esté compuesta por un único tramo completamente recto, a menos de que sea para un fin específico, como por ejemplo son los tanques elevados. Los tanques elevados están conectados normalmente de la red pública a una bomba, de la bomba a tanque, y esa es su única función. Pero en la industria muchos tramos están divididos y subdivididos para diferentes sistemas según lo que se requiera, ¿cierto? Entonces, la mayoría de los sistemas de tubería que se encuentran en la práctica, como los sistemas de distribución de agua en las ciudades o establecimientos comerciales, incluyen numerosas conexiones en paralelo y en serie, así como cuando veíamos electricidad y magnetismo. Las tuberías también se pueden conectar en estas dos configuraciones especiales: las configuraciones en paralelo y las configuraciones en serie. Como lo describe su nombre, indican cómo se va a transportar el flujo a través de la tubería. Entonces, el objetivo, en este caso, ¿cierto?, es diseñar un sistema de tuberías que entregue las razones de flujo especificadas, es decir, los flujos volumétricos, a las presiones que se necesite y al costo total medio. O sea, la gracia de estos ejercicios es lograr minimizar costos. ¿Ya? Entonces hablemos un poco de los casos específicos de las redes de tuberías en serie y paralelo, iniciando con las redes de tubería en serie. Entonces, como su nombre lo dice, las redes de tubería en serie son tuberías que se encuentran conectadas una detrás de la otra, que pueden tener la misma sección de área transversal o secciones de área transversal diferente. Por ejemplo, el caso de la figura 842 es una tubería con un tramo A, ¿cierto?, que tiene un factor de fricción, una longitud y un diámetro, ¿cierto? Y entra una contracción repentina y pasa a un tramo B que tiene otro factor de fricción, otra longitud y otro diámetro diferente. Entonces son dos tramos, ¿cierto?, que se encuentran conectados uno detrás de otro, de tal forma de que el flujo pasa siempre a través de ellos. Entonces, si hacemos el símil con las resistencias en serie, ¿cierto? Recordemos un poquito de las resistencias en serie y paralelo. Hablemos primero de la resistencia en serie. Esto es una resistencia, ¿cierto? Aquí hay un voltaje A y aquí hay un voltaje B. Esto es una resistencia. Y por aquí está fluyendo una corriente I. ¿Cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, haciendo el símil con un sistema de tuberías, bueno, vamos a poner, para ejemplificar mejor, vamos a poner otra resistencia. Voltaje en B, vamos a colocar R2 y vamos a colocar R1 y va por una corriente. Entonces vamos a ejemplificar con una tubería. Listo. Entonces hablemos primero de las resistencias. ¿Qué pasa con la corriente en las resistencias en serie?
A ver, recordemos de esa electricidad y magnetismo. No, nadie se acuerda. Repita la pregunta, profe, porfa. ¿Qué pasa con la corriente en las resistencias en serie? Es igual en todos Es lados. igual en cada una de las resistencias, ¿cierto? La corriente en 1 es igual a la corriente en 2, ¿cierto? ¿Qué pasa con la diferencia de potencial? Se dividen. La diferencia de potencial se divide en función de las resistencias, ¿cierto? Entonces, la diferencia de potencial total es igual a la diferencia de potencial en la resistencia 1 más la diferencia de potencial en la resistencia 2, ¿cierto? ¿Cierto? Nos acordamos entonces muy bien de eso. Perfecto. Ahora traslademos esto a las tuberías en serie, siendo la corriente nuestro flujo másico, nuestro flujo volumétrico en el caso de ser un proceso incompresible, ¿cierto? ¿Qué va a pasar entonces con la corriente si este es el tramo A y este es el tramo B? ¿Qué va a pasar, perdón, con el flujo? Seguiría siendo el mismo. Seguiría siendo el mismo, haciendo el símil con la corriente, el flujo volumétrico en A viene siendo igual al flujo volumétrico en B. En caso tal de que no sea un sistema incompresible, pasaríamos de, en vez de flujo, hablar de flujo másico. Flujo másico en A es igual al flujo másico en B, ¿cierto? Y ahora hablemos de las caídas de presión. ¿Qué pasa con las caídas de presión en cada uno de estos tramos? La caída de presión o más bien la pérdida de carga. El tramo A, ¿cierto? Va a tener una pérdida de carga debido a su longitud, a su diámetro y a su factor de fricción, y el tramo B va a tener su propio pérdida de carga. Entonces, la pérdida de carga total, haciendo el símil con la diferencia de potencial, es igual a la pérdida de carga en el tramo A más la pérdida de carga en el tramo B. ¿Y qué vienen siendo las resistencias? Pues las resistencias, mis queridos amigos, son los efectos o las propiedades que tiene la tubería, que es lo que impide el paso. ¿Listo? Listo, profe. Listo. ¿Estamos bien? Bueno, perfectísimo, entonces. Entonces ya hemos definido estas propiedades. El flujo volumétrico para las tuberías en serie. Cuando las tuberías en serie se conectan, la razón de flujo a través de todo el sistema permanece constante sin importar los diámetros de tuberías individuales en el sistema. Y la pérdida de carga total, en este caso, es igual a la suma de las pérdidas de carga en las tuberías individuales en el sistema, que incluyen las pérdidas menores. Claro, aquí, en la suposición que nosotros hicimos, nos supusimos pérdidas menores, pero obviamente esa contracción repentina, ¿cierto? Esa contracción repentina va a generar
una pérdida de carga por efecto de accesorios, ¿correcto? Que son las famosas pérdidas menores de las que hablamos esta mañana. ¿Correcto? Correcto. Perfecto. Ahora hablemos de las redes de tuberías en paralelo. Estas son un poco más interesantes. Y para hablar de ellas, ¿cierto? Para hablar de ellas, tenemos que hacer el símil, asimismo, con las resistencias en paralelo. Entonces recordemos un poco de las resistencias en paralelo. Vamos a decir que tenemos una red, una malla, ¿cierto? Tiene aquí un nodo, tiene aquí una resistencia, ¿cierto? La resistencia 1, esta es la resistencia 2, este es el punto 1, este es el punto 2, ¿cierto? Y por aquí está fluyendo una corriente. Entonces, ¿qué pasa con la corriente en este caso? La corriente se distribuye entre las dos resistencias. Se distribuye entre las dos resistencias, de tal forma de que la corriente total, ¿cierto? Es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1 más la corriente que pasa por la resistencia 2, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Así es. Okay. Y si denominamos estos puntos B y A, ¿cierto? ¿Qué pasa con el voltaje? Es igual. Es igual. Quiere decir que el voltaje en A es igual al voltaje en B. Ahora, llevemos esto a las redes de tuberías en paralelo. Entonces vamos. Ay, Dios mío, dibujar esto va a ser terrible. Salió más bonito de lo que esperaba. Vamos a llamar a esta tubería 1, mejor dicho, tramo 1, y este, tramo 2. Va a ser el punto 1, este va a ser el punto 2. ¿Cierto? Para un flujo incompresible, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si hacemos un balance de masa que entra por 1? Será igual. ¿Cómo así que será igual? No, si hacemos un balance de masa por 1, Sería no entra tramo 1 más aquí, tramo 2. entra aquí, una parte del flujo se va por acá y otra parte del flujo se va a ir por acá, ¿cierto? Vale, vale. Correcto. Entonces quiere decir que, hablando desde el flujo másico, el M punto total es igual al M punto por el tramo 1 más el M punto por el tramo 2. Siendo un sistema incompresible, esto se traduce a que el flujo volumétrico total es igual al flujo volumétrico por el tramo 1 más el flujo volumétrico por el tramo 2, ¿cierto? Señor. Perfecto. Ahora, haciendo el mismo símil con el voltaje, aquí es A y aquí es B. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la pérdida de carga?
Debe ser igual. Debe ser igual. ¿Por qué? Porque los dos llegan al mismo punto y salen del mismo punto. Si por algún motivo, ¿cierto?, no fuesen iguales, ¿qué ocurriría? Digamos que la pérdida de carga de este tramo fuese mayor que la de este tramo. ¿Cierto? Si la pérdida de carga de este tramo es mayor, quiere decir que al llegar a este punto, la presión va a ser menor, ¿cierto? Porque la pérdida de carga es menor, es mayor, y va a disminuir más la presión, ¿sí o no? Sí. Entonces, la presión del tramo 2 va a ser mayor que la presión en el tramo 1. ¿Qué va a ocurrir? Que al el tramo 2 llevar más presión, va a empujar este tramo y en vez de hacer que los dos se vayan por el punto 2, va a hacer que se devuelva por la misma tubería. Entonces, eso es algo que no tiene sentido desde el punto de vista de la mecánica de fluidos. Entonces, desde el punto de vista de la mecánica de fluidos, la presión en A, perdón, la pérdida de carga del tramo 1 es igual a la pérdida de carga del tramo 2. En este caso, HL del tramo 1 es igual a HL del tramo 2, haciendo el símil con el voltaje. ¿Listo? Listo, profe. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien, me alegra entonces eso. ¿Listo? Entonces volvamos a la presentación, ¿cierto? Entonces para una tubería que se ramifica en dos o más, porque esto es el caso de una tubería en paralelo, pero pueden haber una tubería en paralelo con dos tramos, pero pueden haber tuberías en paralelo con más de dos tramos. Todas estas propiedades se siguen conservando. Y luego se vuelven a juntar en una unión corriente abajo. La razón de flujo total es la suma de las razones de flujo en las tuberías individuales, que es lo que acabamos de hablar. Y la caída en cada tubería individual conectada en paralelo debe ser la misma porque las presiones de unión PA y PB son las mismas para todas las tuberías individuales. Para un sistema de dos tuberías, como se muestra en la figura, 1 y 2, entre las uniones A y B con pérdidas menores despreciables, la pérdida de carga del tramo 1 es igual a la pérdida de carga del tramo 2, y esto implica esta expresión que tenemos aquí. Las pérdidas mayores del tramo 1 tienen que ser iguales a las pérdidas mayores del tramo 2. Correcto, ¿no? Simplemente reemplazamos las fórmulas de las pérdidas mayores, ¿cierto? Cierto, profe. Perfecto. ¿Por qué? Porque aunque sean dos tuberías que están en paralelo, no necesariamente tienen que tener el mismo diámetro, no necesariamente tienen que tener el mismo flujo que pase por ellas, y no necesariamente tienen que tener la misma longitud. ¿Cierto? Pero el conjunto hace que las pérdidas sean iguales. ¿Listo? Ahora, a partir de esa expresión que está ahí encerrada en rojo, se pueden definir estas relaciones para las tuberías en paralelo. Primero, que la velocidad en el tramo 1 sobre la velocidad en el tramo 2 es igual a 1/2 del factor de fricción de 2 sobre el factor de fricción de 1 por la longitud 2 sobre la longitud 1 por el diámetro 1 sobre el diámetro 2. Simplemente se toma la ecuación anterior y se relacionan las velocidades 1 sobre la velocidad 2.
Y ahora, si multiplicamos para hallar los flujos, podemos tener la expresión que se encuentra al lado, que es el flujo volumétrico de 1 sobre el flujo volumétrico del tramo 2, es igual al área de sección transversal 1 por la velocidad 1 sobre el área de sección transversal 2 por el área 2. Y eso es igual a la expresión que está al lado. Anoten esas relaciones. ¿Qué nos dice esto? Que al definir el flujo de una tubería, automáticamente se define el flujo de la otra tubería. Por lo tanto, los flujos relativos en las tuberías paralelas se establecen a partir del requisito de que la pérdida de carga en cada tubería es la misma. Si igualamos las pérdidas de carga, vamos a obtener la cantidad de flujo que va a correr por cada uno de nuestros tramos. Noten esas relaciones y me avisan para continuar. Listo, profe, hágale. Los demás, ¿ya la copiaron? Sí, profe. Perfecto. Listo. Ahora, el más sencillo, o el ejercicio más sencillo, hablando de tuberías en serie, es simplemente un sistema de tuberías común. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí, ¿cierto? Se tiene agua de 10 grados centígrados que fluye de un depósito grande a uno más pequeño a través de un sistema de tuberías de hierro fundido de 5 centímetros de diámetro. ¿Cómo se muestra en la figura? Determine la elevación Z1 para la razón de flujo de 6 litros por segundo. Entonces, en este caso, miren ya con lo que nos estamos encontrando. Ya estamos hablando de redes de tuberías. Como estamos hablando de redes de tuberías, ¿cierto? Estamos hablando de una tubería que está conectada a un sistema. O sea que la tubería ya nos está generando unas pérdidas y esas pérdidas van a influir dentro del sistema en el que está operando. Ahora, ¿cómo podemos incluir estas pérdidas dentro del sistema que está operando? Utilizando la ya conocida ecuación de energía, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Perfecto, entonces vamos a trabajar con esto. Voy a llevarme este dibujo aquí al tablero. Este dibujo aquí al tablero. Este dibujo tiene toda la información necesaria. Perfecto. ¿Para una razón de flujo de cuánto? El diámetro es de 5 centímetros y una razón de flujo de 6 litros por segundo. Y agua a 10 grados centígrados. Entonces, vamos a sacar los datos. Entonces, dice que el diámetro es de 5 centímetros, que el agua está a 15
grados centígrados A 10. y que, perdón, eso, 10 grados centígrados y que el flujo volumétrico es de ¿cuánto? De 6 litros por segundo. Entonces, por favor, me colaboran, como siempre, las propiedades del agua a 10 grados centígrados. La densidad es 999.7. 999.7 kilogramos metro cúbico. Y la viscosidad 1.03. 1.307 por diámetro. 1.307 por 10 a la menos 3 kilogramos metro por segundo. ¿Así? Perfectísimo. Entonces, primero que todo, planteemos la ecuación de energía para saber desde dónde parte, ¿cierto? Entonces, ya tenemos los puntos marcados, tenemos el punto 1 aquí, tenemos el punto 1 acá, ¿cierto? Vamos a tomar desde la parte de abajo, a medir desde la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, vamos a plantear nuestra ecuación de energía. W de la bomba, ¿cierto? Vamos a plantearla mejor en W de la bomba. Vamos a plantearla en términos de carga. Es más cómodo para hablar de este tipo de cosas. Entonces, H neto más presión 1 sobre gravedad, densidad por gravedad, ¿cierto? Más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más Z1 es igual ¿a cuánto? 102 sobre densidad más velocidad 2. Por gravedad más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más Z2, y eso es más H pérdida. el H de pérdidas. Listo. ¿Tenemos bombas o turbinas en este sistema? No. Ok, esto se hace cero. ¿Cómo es la presión en 1 y en 2 si son dos tanques abiertos? Se cancela. Es atmosférica, ¿cierto? Se cancelan. ¿Cómo es la velocidad en 1 y en 2? Se cancela. Se hacen cero. Es lo que no era. Se hacen cero. Quiere decir que Z1 es igual a Z2 más ¿qué? HL. Las pérdidas. Es correctísimo. Correctísimo. Entonces ya tenemos Z2, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hallar? Pérdida. Necesitamos hallar las pérdidas, correcto. Entonces, planteemos lo que necesitamos, los valores que necesitamos. Necesitamos de entrada el área. El área es igual a pi cuartos de 0.05 al cuadrado. ¿Cuánto nos da el área? 1.96 por 10 a la 3, a la menos 3. 1.96 por 10 a la menos 3. Sí.
metros cuadrados. Correcto. ¿Qué más nos dicen? ¿De qué está hecha la tubería? No me acuerdo. Hierro fundido. ¿Sí? Sí, hierro fundido. ¿Me regalan, por favor, el valor del epsilon de la tubería? 0.26. 0.26 milímetros. Epsilon sobre D, que es 0.26 entre 50. Epsilon sobre D. 5.2 por 10 a la menos 3. 5.2 por 10 a la menos 3. Correcto. ¿Qué más necesitamos ahora? Necesitamos calcular el número de Reynolds, ¿cierto? El número de Reynolds es igual a la densidad. Ah, bueno, pero para Falta la la velocidad, falta la velocidad. necesitamos la velocidad, es correcto. Entonces, la velocidad es igual al flujo volumétrico sobre el área. Ya tenemos el flujo volumétrico. Ah, bueno, 6 litros por segundo es igual a 0.06. 0.006 metros cúbicos por segundo. .006 metros cúbicos por segundo sobre 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Metros cuadrados con metro cúbico se van y queda metros por segundo. ¿Cuánto nos da la velocidad? 3.06. 3.06 metros por segundo. ¿Y cuánto nos da entonces el número de Reynolds? El número de Reynolds es densidad por velocidad por diámetro sobre viscosidad dinámica. Ciento 117.026.85. 117.023 26. a 26 punto 85. 85 obviamente es turbulento. ¿Sí o no? Listo. Entonces, con la rugosidad relativa y con el número de Reynolds, calculamos el factor de fricción. ¿Cuánto nos da el factor de fricción?
Me dio 0.03152. 0.03152. ¿Así? Ujú. ¿Alguien, por favor, que confirme el valor? Un momento, profe, que a mí no me está dando. Me está dando un... Dale, dale, no hay problema. Profe, me dio 0,031517. Sí, el 15-17, el 7 redondea el 1 a 2. O sea que sí, está bien, entonces. Listo. Entonces ya tenemos el factor de fricción. Ahora sí vemos, el enunciado nos habla eh, de unos accesorios que tiene el sistema, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el caso L. Alguien con calculadora en mano y yo le voy dictando los valores para que nos dé el caso L total. ¿Ya? ¿Alguien? Sí, ya. Sí, Listo. profe. Entrada con borde agudo, caso L 0.5. Más 2 codos estándar embridados, cada uno caso L de 0.3. Una válvula de compuerta totalmente abierta, caso L 0.2. Y una salida con K sub L igual a 1.06. ¿Cuánto nos da el K sub L total? Me dio 2.36. 2.36. Correctísimo. Entonces ya con eso podemos calcular las pérdidas del sistema. Entonces HL es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2G, que multiplica al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro más K sub L. ¿Cuánto nos da HL? La longitud son 80 metros. No. Claro, no hemos definido eso. Ojo, horizontalmente hay 80 metros, ¿cierto? Pero mira que la tubería tiene un tramo que es vertical, Ujú. que es Serían de 9 metros. 89. O sea que en realidad el tramo, la longitud de la tubería es de 89 metros. Claro, ese dato faltaba. Eso me dio 27.95. ¿Cuánto? 27.945. 27.945 metros.
¿A los demás les dio lo mismo? A mí me dio 27.902, o sea, 90-25. De más que cogiste todos los decimales de factor de fricción. Ujú, sí. Bueno, pero listo. No hay problema. Entonces ya sabemos que el HL es igual a 27.945 metros. Entonces, si ya tenemos el HL y ya tenemos Z2, ¿cuánto es Z1? Treinta y 31.945. 945. 31.945. Y listo. Hemos terminado ese ejercicio. ¿Sí o no? Anoten y me avisen para continuar. Pregunta, en caso de que el diámetro de salida no sea el mismo de los 5 centímetros, sino que fuese otro valor. Ahí sí Hay que, hay que calcular primero el tramo, las pérdidas del tramo que tiene un diámetro y después las pérdidas del tramo que tiene otro diámetro y sumarlas. Ok. Y cambiaría la velocidad también, ¿no? La velocidad, Sí, pues, claro, claro.
Listo, profe, continúe. ¿Los demás ya copiaron todo? Listo, profe. Perfecto. Entonces continuamos para el siguiente ejercicio. A ver. Cierta parte de unas tuberías de hierro fundido de un sistema de distribución de agua involucra dos tuberías en paralelo. Ambas tuberías paralelas tienen un diámetro de 30 centímetros y el flujo es totalmente turbulento. Una de las ramas, la tubería A, mide 1000 metros de largo, mientras que la otra rama, tubería B, mide 3000 metros de largo. Si la razón de flujo a través de la tubería A es de 0.4 metros cúbicos por segundo, determine la razón de flujo a través de la tubería B. No considere las pérdidas menores y suponga que la temperatura del agua es de 15 grados centígrados. Demuestre que el flujo es totalmente turbulento y por lo tanto el factor de fricción es independiente del número de Reynolds. ¿Listo? Entonces, de entrada, nos habla de que el flujo es totalmente turbulento. Como el flujo es totalmente turbulento, ¿cierto? Nos pide que demostremos que es independiente del número de Reynolds, que previamente ya lo habíamos hecho. Entonces vamos a rehablar acerca de eso. Volvamos aquí al diagrama de Moody, ¿cierto? Y veamos la zona de flujo turbulento totalmente rugoso, ¿cierto? ¿Qué pasa con las líneas de la rugosidad relativa en función del factor de fricción? De cualquier valor, no importa. Sí, quedan casi horizontales. Se quedan prácticamente horizontales. Quiere decir que para cualquier valor de Reynolds, ¿cierto? Para una rugosidad relativa, el factor de fricción es prácticamente el mismo. Es decir, necesario para resolver este ejercicio. Eso es lo que nos pide que demostremos el ejercicio. Básicamente, así se demuestra. Ahora bien, para resolver ese ejercicio hay que tener en cuenta esas relaciones, ¿cierto? Entonces, nos dicen que vamos a separar las cosas por tramos, ¿cierto? Vamos a separar las cosas por tramos. Yo voy a ir anotando, aunque ustedes no vean, y después ya ahí se los muestro. O más bien, me llevo el dibujo, ¿cierto? Tenemos dos tramos de tubería. Por el tramo 1, que tiene una longitud de 1000 metros y un diámetro de 30 centímetros, fluye 0.4 metros cúbicos por segundo. Y por el tramo 2, que tiene una longitud de 3000 metros, ¿cierto? Con un diámetro de 30 centímetros, no se sabe cuánto fluye. Nos piden conocer el flujo volumétrico que pasa por el tramo B. De entrada, ¿qué podemos decir del tramo B con respecto al tramo A? Podemos decir que las pérdidas son mayores. Si las pérdidas son mayores... ¿por qué podemos decir que las pérdidas son mayores? Porque... bueno, no, en realidad las pérdidas son iguales. Qué pendejo. Pero en teoría, los dos bajo el mismo flujo, el de acá abajo generaría mayores pérdidas, ¿cierto? Si los dos tuvieran mayor flujo. Obviamente,
el flujo del tramo B tiene que ser menor para que se compense las pérdidas del tramo A con el tramo B. ¿Correcto? ¿Es claro lo que Sí. quiero decir? Quiere decir, nuevamente, repito, el flujo volumétrico del tramo B tiene que ser menor para que se compense con las pérdidas del tramo A. Ahora bien, ¿qué nos indica esto? Así como la corriente, ¿cierto? El flujo, ¿cierto? Va a tender a ir por la zona que oponga menos resistencia. Nos damos cuenta, esta zona que es más corta y tiene el mismo diámetro, va a oponer menos resistencia al flujo. Por lo tanto, por esta zona va a fluir un flujo volumétrico mayor o un caudal mayor que por el tramo B. O sea que, desde el sentido lógico, ¿cierto? Ya pueden ir viendo posibles, no posibles soluciones, sino que, por ejemplo, digamos que hacemos todos los cálculos y nos sale que el flujo volumétrico del tramo B es 0.5 metros cúbicos por segundo. ¿Eso está bueno o está malo? Está malo. De Está entrada malo. podemos decir que está malo, ¿cierto? Porque el tramo B opone más resistencia al paso. Como opone más resistencia al paso, el flujo volumétrico que pasa por el tramo B debería ser menor que el flujo volumétrico que pasa por el tramo A, ¿cierto? Entonces ya con eso pueden ir comprobando si sus resultados tienen lógica o no tienen lógica. Entonces vamos a establecer las propiedades de nuestro sistema. Sabemos que para las dos tuberías son ¿de qué material? ¿Qué nos decía el enunciado? De hierro fundido. Epsilon igual 0.26. Sí. Epsilon igual a 0.26. Como ambas tuberías tienen el mismo diámetro, ambas tienen la misma rugosidad y la misma rugosidad relativa. ¿Cuánto es la rugosidad relativa? 0.26 milímetros sobre 300 milímetros. 8.666 por 10 a la menos 4. 8.66, 6 por 10 a la menos 4. Listo. Perfecto. Ahora, como ambos términos tienen flujos diferentes, obviamente va a recorrer velocidades diferentes, ¿cierto? O sea que la velocidad por A es diferente a la velocidad por el tramo B. ¿Sí o no? O sea que el Reynolds de A es diferente al Reynolds de B, ¿cierto? Sí. Es diferente. Listo. Sí es diferente, ¿cierto? Pero tienen la misma rugosidad y el ejercicio nos dice que supongamos que es un sistema totalmente turbulento, a pesar de que los Reynolds son diferentes, ¿qué va a pasar con el factor de fricción? El factor de fricción de A y el factor de fricción de B. Serían iguales según lo que dice el ejercicio, ¿no? Serían exactamente iguales. Entonces planteemos la igualdad, ¿cierto? Entonces, ¿qué sabemos de las tuberías en paralelo? Que las pérdidas del tramo A son iguales a las pérdidas del tramo B. ¿Sí o no? Si desenglobamos la ecuación de pérdidas mayores para cada uno de los tramos, ¿cierto? Tenemos que el factor de fricción de A por la longitud de A sobre el diámetro de A por
la velocidad al cuadrado por A sobre 2G es igual al factor de fricción de B por la longitud de B sobre el diámetro de B por la velocidad de B al cuadrado sobre 2G. ¿Listo? Sabemos que el factor de fricción de A y factor de fricción de B son iguales. Se cancelan. Sabemos que el diámetro de A y diámetro de B son iguales. Se cancelan también. Y obviamente 2G también son iguales, ¿no? Quizás. Entonces, ¿qué nos queda? Que la longitud de A por la velocidad de A al cuadrado es igual a la longitud de B por la velocidad de B al cuadrado. ¿Listo? Necesitamos saber cuánto es la velocidad de A y sabiendo la velocidad de A podemos saber cuánto es la velocidad de B. Para calcular la velocidad de A necesitamos calcular el área de A. Área de A es igual a pi cuartos de 0.3 metros al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 0.07. 0.070 pues. 0.070. metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, si quieren podemos reemplazar todo en la misma ecuación o lo hacemos paso por paso. Todo de una, pues. ¿Listo? Paso, por si acaso. Bueno, mejor paso a paso, listo. Entonces tenemos el área de A. Sabemos entonces que el flujo volumétrico de A, sabemos que la velocidad de A, ¿cierto? Es igual al flujo volumétrico de A sobre el área de A. ¿Cuánto nos da la velocidad en A si el flujo volumétrico es de 0.4 metros cúbicos por segundo? 5,66. 5.66 metros por segundo. Listo. Ya tenemos la velocidad en A, ¿cierto? Entonces simplemente reemplazamos velocidad en B es igual a la longitud de A. Espérense que se me está saliendo de aquí. La longitud de A por la velocidad de A al cuadrado sobre la longitud de B y todo eso en una raíz cuadrada. Si la longitud de A es 1000 metros, la longitud de B es 3000 metros y la velocidad de A es 5.66 metros por segundo, ¿cuánto nos da la velocidad de B? $3.27 metros sobre segundo. 3.27 metros sobre segundo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sabemos el flujo volumétrico que pasa por B? Si sabemos que el área de A es la misma área de B, ¿cierto? Entonces, flujo volumétrico es igual, flujo volumétrico por B es igual a la velocidad en B por el área de B. ¿Cuánto nos da eso? $0.23. 0.23 metro cúbico por segundo. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Pues sí, porque es inferior al de A, ¿no? Correctísimo. Y listo, así se resuelven los ejercicios de sistemas en paralelo. Hay que establecer muy bien las relaciones y ver qué te están diciendo y qué no te están diciendo.
¿Puede mostrar un segundo el enunciado del ejercicio, por favor? Claro que sí. ¿Puede mostrar un segundo el enunciado del ejercicio, por favor? Sí, ya lo estoy mostrando. ¿No lo estás viendo? Ahora, quiero que como labor para ustedes, para la próxima semana, quiero que me muestren, ya yo hablé desde el punto de vista del diagrama de Moody, ¿cierto? Ya teniendo los valores del flujo volumétrico, porfa, quiero que me muestren qué pasa con el factor de fricción de ambos casos. Si es igual o no es igual. Ya entrando en profundidad. ¿Listo? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? Hola. Aquí estamos. Sí, No, profe, Sí, aquí profe, estamos. aquí está. no te preocupes. Hello. Estaban escuchándome ahí cantándole el Están ahí mis vidas. ¿Necesitan que les ponga el ejercicio o qué? Pues sí, pero no sé si el compañero habrá terminado de escribir el enunciado. Es que estamos esperándola a él porque no sabemos. Ya, profe, ya él lo terminó. Creo Listo. que se le cayó el internet y no pudo responder más. Ah, ok. Están ahí mis vidas, están ahí.
Profe, ¿cuándo sube las notas del segundo corte? Me falta calificar dos parciales de dos personas que no lo pudieron hacer. Y una vez termine de calificarlo de ellos, ya lo subo. Sin embargo, ya ustedes deben saber su nota del segundo corte, porque ya yo les mandé todas las notas. Recuerden que el parcial vale 40%, el quiz vale 30% y el taller vale 30%. Listo, profe. Ya, profe. Listo, profe. ¿Listo? Entonces vamos a pasar lista y ya con eso terminamos la sesión del día de hoy.